en el día de hoy pues vamos a iniciar nuestra octava y última clase del curso de redacción y publicación de artículos científicos. Estamos en nuestro cuarto módulo, nuestra segunda sección de este módulo, que trataba sobre gestionar publicaciones científicas, tanto en Scopus, ESICIELO y la GoSci. En el día de hoy vamos a tratar, luego que estuvimos viendo la semana anterior, la clase anterior, todo lo que refiere al tema de las publicaciones científicas, al tema de las indexaciones, al tema de cómo redactar el artículo, conservando las normas que tiene cada revista, conociendo un poco el sistema de Ximagó y todos estos detalles. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción, vaya la redundancia, el tema de introducción hacia el tema de la bibliometría, que es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de, a través de esta sección, recoger algunos valores bien importantes que le permitan tener un escenario o un panorama general de esta temática a tocar en el día de hoy. Ok, para iniciar vamos a entender un poco o conceptualizar el término. Entonces tendríamos que, como introducción, que las técnicas de investigación bibliométrica han aumentado en un número y en complejidad, yendo más allá de un simple cómputo de publicaciones y citas y abarcando diversos modelos matemáticos y técnicas analíticas. Se le llama la bibliometría en un momento, digamos, como que la estadística de las publicaciones. En un término cuando inició se le llamaba así, estadística de las publicaciones, o se entendía como que era llevar las métricas de las investigaciones, pero como aquí en las últimas líneas de esta pequeña introducción, nos dice que se ha hecho un poco más complejo al introducirse modelos matemáticos y técnicas analíticas. Entonces, como concepto tenemos que Alan Prinkard fue quien en 1969 acuñó el término de bibliometría, conocida antes como bibliografía estadística, definiéndose como la aplicación de los métodos estadísticos y matemáticos dispuestos para definir los procesos de comunicación escrita y la naturaleza, y el desarrollo de las disciplinas científicas mediante técnicas de recuento y análisis de dicha comunicación. O sea, técnicas de recuento, una palabra clave, o sea, el conteo, la métrica, llevar de alguna manera esto se asocia a los primeros términos, a las primeras tres razones que le mencioné, cuando comenzamos el por qué publicar, el impacto, lo que tiene que ver con el impacto o el avance, tiene que ver con esto de la bibliometría. Para poder medir el impacto, tenemos que tener unas métricas, tenemos que de alguna manera tener un numerito, y eso se asocia a, como lo dice ese concepto, a esas técnicas de recuento. Ok, seguidamente tenemos que en el 2015, Belter describe la bibliometría como un objeto de métodos cuantitativos para estudiar a los productores, los procesos, la evolución científica, utilizando las publicaciones como sus indicadores. Ok, entonces vemos tres cosas importantes. Son métodos cuantitativos, ¿para qué? Para estudiar a quiénes, a tres sujetos, los productores, los procesos y la evolución de la investigación científica. Entonces, de alguna manera te dice cómo está el investigador, de alguna manera el que produce el manuscrito, los procesos en los que atraviesa ese manuscrito y la evolución como tal a nivel general de la investigación científica, tanto como por revistas, como por regiones y aún por países. Ok, a grosso modo, aquí podemos ver un flujograma de un reconteo histórico de lo que ha sido la bibliometría y sus principales hitos. En 1923, era como decíamos anteriormente, se denominaba la bibliografía estadística. Luego, seguidamente, para el periodo de tiempo que va de 1926 a 1956, se conoce como leyes bibliométricas. O sea, quiere decir que ya al establecerse como leyes, ya es como que se va parametrizando y se van estableciendo como que unas normativas dentro del contexto académico. Para 1960, una década más, se forman los recursos, se habla de los recursos para recojo de citas. Y ahí, o sea, como se recuerda en la sección pasada, hablamos de Garfield, aquel hombre que creó aquel parámetro que nos, de alguna manera, que vamos a estudiar más adelante, que permite de alguna manera llevar las métricas con respecto al impacto de la publicación. Luego en 1969 tenemos la bibliometría, que es lo que mencionamos anteriormente. Alan Prinkard pues establece este término
de alguna otra manera. No, en 1929 se conocía como bibliografía estadística, pero vamos viendo cómo a lo largo de los años es cuando se acuña el término de bibliometría en 1969. Ya en 1975 sale el factor de impacto también el indicador JCR, que ya venía siendo propuesto por Eugenio Garza en 1960. Quiere que decía publicar o perecer. Era la frase célebre de este gran investigador. Luego, en 1997 es que se funda o se genera o se crea o sale o emerge lo que se llama la plataforma WebScience y una de hoy en día una de las más importantes. Luego, posteriormente, sale Scopus y luego Scholar. Quiere decir que primero, entre todas estas plataformas, de las más importantes que se encuentran en la actualidad, está la GOS. Luego de la GOS, Scopus, Google Scholar, más que un buscador que una plataforma. Para el 2005 sale Jorge Hirsch, un físico y informatólogo argentino, saca lo que se llama el índice H, que más adelante vamos a comentar un poco de eso. Ese índice H está muy relacionado a Google Scholar. En el 2010 salen las Altimetrics. Y para finalizar, ya en el 2011 sale el indicador GACE Citation. Ok, continuando un poco explicando un poco esta historia de lo que es la bibliometría, pues ya recargamos algunas fechas. En 1969 se acuña el término bibliometría. Luego, en 1977 sale lo que se llama la cienciometría y para 1980 la informetría. Que aquí lo podemos ver acá abajo, pues aquí vemos como primero de alguna otra manera está la informetría que lo abarca todo. Dentro de la informetría están pues la cienciometría, la bibliometría y la silvemetría. Y dentro de la silvemetría está la webmetría y las altimétricas. Es como para entender un poco ese contexto, lo que se llaman esas métricas dentro de la investigación científica. Entonces, la cienciometría, lo podemos ver, es la aplicación de técnicas bibliométricas al estudio de la actividad científica, cuyo alcance cubre además lo relacionado con el desarrollo y las políticas científicas. O sea, quiere decir que la ciencia que estudia, o sea, metría, es una palabra combinada, pues es la ciencia que estudia o mide de alguna manera el desarrollo de las publicaciones o manuscritos científicos. Luego tenemos la informetría. Estudia los aspectos cuantitativos de la información en todas sus formas, soportes, independientemente de cómo se genera, incluyendo a la bibliometría y la cienciometría. Quiere decir que son ciencias que trabajan de la mano. O sea, de alguna otra manera, la bibliometría es un indicador del impacto, pero la informetría se encarga de medir la calidad de la información que se va a presentar, tanto la bibliometría, cienciometría y cada una de estas ciencias o disciplinas. Finalmente, la webmetría, creada en 1997, es el análisis cuantitativo de la estructura y el uso de los recursos de información y tecnología en la web o el apoyo de métodos bibliométricos o infométricos. Quiere decir que todas estas ciencias, de alguna manera, se interactúan, se juxtaponen y de alguna manera permiten el desarrollo tecnológico de las publicaciones científicas. Ok, acá podemos ver, antes de hablar de las características de las fuentes bibliométricas, podemos ver algunas de las fuentes bibliométricas, resaltando acá la WordSign, Scopus, Dialnet, aunque no es la más reconocida, pero también pertenece a esas fuentes de alguna otra manera con relevancia. Publindex, que es usada solamente en Colombia, Exicielo, fue creada en Brasil y arropa toda Latinoamérica, también para otros países del anglosajón o americano, pero básicamente es para Latinoamérica porque tiene la política del lenguaje abierto, open, pero gratuito, o sea que es gratuito en su mayoría. Sin embargo, hay unas revistas que están bajo esta indexación que tienen un costo, pero por su general son de sistema abierto. Redalí, que también es una red de latinoamericana de publicaciones, y bueno, Doha
y Altimetry, aquí está también el CJR, que es Eximago, entre otros. Entonces podemos ver acá, las fuentes bibliométricas están conformadas por bases de datos. Estas que están acá son todas esas bases de datos referenciadas que registran publicaciones con información cuantificable. O sea, información que se cuantifica, como títulos, autores, afiliación institucional de los autores, resumen, palabras clave, citas y referencias bibliográficas necesarias para cualquier estudio bibliométrico. Entonces, podemos hacer un recapitulamos. ¿Qué cosas son las que son consideradas a la hora de hacer un estudio bibliométrico? Título, autores, afiliación institucional de los autores, resumen, palabras claves, referencias bibliográficas. Jiménez Toledo, por su parte, en el 2015, sostiene que no se puede dejar de reconocer el carácter internacional y multidisciplinar de Scopus y la GOSAI, condiciones que la hacen idónea para hacer análisis de productividad e impacto de todo tipo. Aún así, no representan bien la totalidad de la producción científica de calidad que se genera en las distintas disciplinas y en todos los distintos países. O sea, que son las dos fuentes bibliométricas, digamos, más importantes por el hecho de que manejan muchas estadísticas y que permiten hacer todo este tipo, digamos, si quisiéramos hacer un estudio de caracterización, un periodo de tiempo que nos establezcamos acerca de cómo ha sido la producción, digamos, académica de un cierto tema, lo podemos hacer a través de un estudio bibliométrico. Entonces, seguidamente, hablamos la vez pasada acerca del Simago. Hicimos algunos ejemplos, pues aquí que lo vemos, por acá no sé si divisa, pero era el ranking por journal, o sea, por revista, por países, que podíamos ver esas diferenciaciones que nos permiten hacer esos indicadores. Pero aquí, como ya lo comentaba antes, Publindé, Sistema de Evaluación de Revistas Científicas Colombianas, como lo decía antes, Dialnet, es un indicador de producción científica, dice revistas españolas, y entre algunos Cielo, Redalí, como les comentaba anteriormente. Entonces, Eximago es una plataforma de acceso abierto que provee una serie de indicadores sobre la calidad y el impacto de las publicaciones y revistas a partir de la información de Scopus de Exhibitor. ¿Qué quiere decir? Hay una dialéctica entre lo que es calidad e impacto. No es lo mismo calidad e impacto. O sea, podemos a veces, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando vayamos viendo los indicadores. Ok, veniendo ahora de estas plataformas, encontramos a Google Scholar, una de las más conocidas y una de las bases de datos más grandes y las más usadas por los investigadores. Entonces, de fácil acceso para cualquier persona. Sin embargo, tiene inconvenientes relacionados con el valor y la representatividad de las citas en las humanidades y en las ciencias sociales y la posibilidad que su información sea manipulada. Además, afirma Gringas que en 2016 que el problema es que el contenido de Google Scholar no está bien definido y varía constantemente, por lo que no tenemos idea de su contenido real, porque es una plataforma donde subimos información. A veces no se verifica la calidad de estas, entonces uno como investigador debe servirle para hacer una búsqueda sistemática de la información, hacer un estado del arte, pero uno debe decantar que la información que está proyectada allí goce una veracidad y sea real. Ok, proseguimos. Ya hablamos un poco de la historia de la bibliometría, dijimos lo que era la bibliometría, nos dimos un paseo por todas esas etapas y ahora vamos a hablar un poco de lo que son esos indicadores bibliométricos para poder hablar de eso que llamamos por qué publicar, y decíamos que el impacto. Entonces, ofrecen, pero antes de eso vamos a ver algunas bondades de esos indicadores o unas características bien resaltantes. Tenemos tres acá. Una, ofrecen datos cuantitativos únicos y específicos. Ejemplo, 100 documentos, 20 citas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ofrecen puntos de referencia para la forma de decisiones. Ejemplo, documentos con al menos 80 citas en el área de computación, publicados en 2015, son parte del 1% más citados en el mundo. Esos son los estudios bibliométricos. Podemos hacer por tiempo, por rango, por país, podemos saber la cantidad de
documentos, cuáles han sido los más citados, cuáles son los que tienen más impacto, y entonces esos que tienen más impacto los podemos descargar y nos sirven para poder nosotros escribir o saber o dirigir nuestra investigación. Entonces, ofrecen datos cuantitativos conceptualizados. Ejemplo, la investigadora X tiene 100 citas en 20 documentos publicados en los últimos 5 años. Entonces, Maltras, para el 2023, dice una frase o un aporte. Defina los indicadores bibliométricos como medidas obtenidas a partir del análisis estadístico de los rasgos cuantificables de la literatura científica. Fíjense, hay palabras clave. Análisis estadístico, cómo inicia esta ciencia o esta disciplina, porque la ciencia es la cientimetría, pero digamos que la disciplina es la bibliometría. El análisis estadístico inició como bibliografía, la estadística de la bibliografía. De los rasgos cuantificables, ¿cuáles son esos rasgos cuantificables que vimos anteriormente? Título, referencia bibliográfica, palabras clave. De la literatura científica. Por su parte, Caster en el 2013 sostiene que para medir la actividad científica se emplean indicadores bibliométricos, pues permiten analizar el tamaño, el crecimiento y la distribución bibliográfica, analizar los procesos de generación, propagación y uso, e identificar los agentes implicados en la producción y utilización, como autores, grupos de investigación, redes de colaboración, organismos y revistas. O sea, si tenemos, cuando uno hace cualquier investigación, seguido del título, abajo viene lo que se llama los datos del autor. Viene del autor, viene sus nombres y su apellido, su correo institucional, su dirección su dirección de afiliación, y abajo seguidamente viene su país o ciudad donde se encuentra. Con esos datos, con SORCI, podemos hacer un reconteo de todas las investigaciones que él ha realizado y si se relacionan con la temática de la que está publicando. Y con su dirección de afiliación podemos saber si pertenece a una universidad o un centro de investigación, y podemos ver cuántas investigaciones en esa temática están en ese centro de investigación o centro de estudio. Entonces, para resumir, quiero poner esta frase. Hasta el momento, el principal insumo de todo estudio bibliométrico es la referencia bibliográfica. Ese es el metadato. O sea, es del dato de inicio, digamos, el dato que ingresamos, la entrada, y cuya función es escribir un documento científico registrado en una base de datos. Entonces, por eso, en muchas ocasiones, son devueltos nuestros manuscritos porque nuestras referencias no tienen un DOI, no tienen un link. Entonces, a la ausencia de eso, no se puede hacer un join para poder establecer las conexiones en las citaciones o medir, digamos, los reconteos bibliográficos. Entonces, es bien importante nuestras referencias y que estén en los formatos adecuados, tanto APA como Vancouver, como Chicago, o todas las que existen, requeridas por cada revista en sus normas. Ok, entonces, ¿qué tipos de indicadores bibliométricos tenemos? Los principales indicadores bibliométricos se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos los cuantitativos de actividad científica, donde se incluye el número de publicaciones. Por otro lado, tenemos los indicadores de impacto, basados en el número de citas que obtienen los trabajos y que se caracterizan la importancia de la producción en función del reconocimiento otorgado para otros investigadores. Estos están considerados como indicadores de influencia o impacto que produce su contenido en la comunidad científica de manera indirecta, indica la calidad de la publicación. Entonces, tenemos indicadores cuantitativos que solo nos miden, digamos, la actividad, cómo se está haciendo, cómo se está desarrollando. Ahorita lo vamos a ver, que podemos estar asociados a estos indicadores cuantitativos a indicadores bibliométricos e indicadores de productividad. Por ejemplo, número de documentos por año, por fuente, por autor, por afiliación, por país, por área temática o por tipo de documento o financiador. Scopus lo tiene, la GOSA lo tiene, Exival también lo tiene, Journal Citation Report no lo tiene. En el caso, número de documentos en revistas top, tenemos Scopus no lo tiene, ni website tampoco, Exival sí, y Journal Citation Report no. Y número de artículos de acceso abierto, Scopus sí, GOSA sí. Y Exival también, y todas tienen
nos dicen lo que esté en acceso abierto. O sea que esto es una ventaja, porque podemos saber aquellos documentos a los que no tenemos que acceder sin tener que hacer un pago. Y los indicadores de impacto son basados, y lo vamos a ver en la lámina siguiente, por algunos ejemplos como número de citas recibidas, número de citas de artículos de revistas de acceso abierto, número de citantes, factor de impacto que comentábamos allá arriba, JIF, el Citation Record Rank, Citation Score, el SJR, el índice H, que son algunos de los que vamos a ver más adelante con un poquito más de detenimiento. Entonces, estos, los que vamos a, de alguna otra manera, a tratar dentro de este módulo, dentro de esta clase de este módulo, va a ser los indicadores de impacto. Ok. Entonces, para introducirnos un poco más, hablemos qué es el análisis de citas. El análisis de citas es una de las técnicas que se usa dentro de los análisis bibliométricos. Entonces, el análisis de citas se puede definir como la parte de la bibliometría que investiga las relaciones entre los documentos y citantes y los documentos citados, considerando comunidades de análisis en su totalidad o en sus diferentes partes, autor, como les referí anteriormente, título, origen geográfico, año, idioma de publicación. O sea, la unidad, digamos, de medición o la unidad de análisis son las citas. Por eso hablamos dentro de un artículo de la importancia de nuestras referencias bibliográficas. El establecimiento del análisis de citas como método de investigación ha sido posible gracias a la creación de nuevos instrumentos como lo son índices de citas, fuentes bibliométricas y al desarrollo de nuevas técnicas de análisis. Acá podemos ver un ejemplo de lo que es el producto de esas redes, digamos esas redes neuronales, así como de alguna manera a nivel de digamos el natural, de la salud, del cuerpo humano, se generan como redes neuronales de citas. Esto es lo que va reflejando de alguna otra manera cómo están relacionadas o interrelacionadas las citas y autores. Ahorita más seguidamente, pues vamos a ver las relaciones básicas de citación y el análisis de citas. Entonces, hay una citación directa. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo será esa citación directa? Por ejemplo, tenemos el paper A. Citamos directamente en el paper A el paper B. O sea, en el paper A citamos en nuestras referencias al paper B, o sea, usamos algunas informaciones de acá y pues lo citamos dentro de nuestro paper A. El paper C, en el paper C no solo citamos el paper B, sino también el paper D. Es directa. De paper, o sea, dentro de un paper citamos directamente otro. Entonces, tenemos el otro sistema de citación, post-citación. Henry Small ideó un método llamado análisis de cositación, que vincula dos documentos que a menudo se citan juntos en los artículos científicos. O sea, que concurre. Quiere decir, por ejemplo, el artículo R1 y R2 se citan en el artículo A, pero a su vez, ese artículo R2 en conjunto con el R3 se citan en el artículo B. En este caso, a diferencia del otro, se pueden citar dos artículos dentro del mismo artículo y un artículo a la vez dentro de dos artículos. Por eso es cocitación. Ok, seguimos. Entonces, aquí podemos ver otro ejemplo de cocitación. Tenemos el paper A, el paper C, pueden estar cocitados, pero a su vez, ambos pueden cocitar otro paper B. Y a su vez, un paper C puede cocitar el paper B, C y D. Y A, perdón. Entonces, es como que un engranaje. Entonces, seguidamente, cuando vimos la lámina anterior, se produce el producto de todos esos métodos, tanto de citación directa como cocitación, y el que vamos a ver a continuación, el tercero, generan un mapa como esto estadísticamente. Entonces, el último que tenemos es el acoplamiento bibliográfico. En el acoplamiento bibliográfico, todos los papers, de alguna manera, en este caso, vemos en la constitución que el artículo puede, digamos, arropar todas las citaciones, o sea, en sentido contrario. Pero en este caso, desde el artículo A
va generando una red de engranajes donde de alguna u otra forma va citando cada uno de los artículos e integrándolos. O sea que, ¿cómo ocurre esto? Por ejemplo, yo consulto el paper B y dentro de sus referencias, consulto sus referencias y tomo una cita, hablo el link, reviso el artículo y tomo una cita, entonces cito ese artículo. Es como citar un artículo sobre otro artículo que está en las referencias de ese. Entonces, aquí lo podemos ver. Publicaciones AB con referencias en común. O sea que, de alguna u otra manera, ambos tienen dentro de su referencia, en este caso el A tiene C, D y E y lo comparte con el B. El B solamente tiene una única referencia que no comparte con el A, que es el S. Entonces, el acoplamiento o enlace bibliográfico propuesto por Kessler en 1963 comprende que el acoplamiento es un enlace bibliográfico, parte del principio de que los documentos están estrechamente relacionados. Eso es lo que comenzamos a decir, de que no existe una ciencia pura, siempre hay alguien que ha investigado algo de lo que yo he hecho. En la medida que se ponen una mayor cantidad de referencias bibliográficas en común, de esta forma, a partir del procesamiento automático de un conjunto de artículos, el acoplamiento bibliográfico se convierte en un criterio de interrelación que permite la obtención de grupos de artículos con un alto grado de similitud, los cuales constituyen un frente de investigación. Quiere decir que si yo tengo un artículo y está muy bueno, se supone que yo me voy a referencia y las referencias a ese artículo también me deben dar un material complementario que va a también fundamentar el artículo que yo estoy desarrollando. Ok, vamos a ver entonces las citas en Google Academy. Pues esto lo vamos a ver un poco más práctico dentro de los buscadores. Entonces, un trabajo altamente citado, una frase decía Eugenio Garfield en 1979, un trabajo altamente citado es aquel que ha sido hallado útil por un número relevante largo de experimentos. La citación de un pasaje particular de un trabajo científico no necesariamente dice sobre su elegancia y su importancia relativa para el avance de la ciencia y de la sociedad. La única razón para el uso de los conteos de citación para la evaluación de investigadores es que brinda una medida de utilidad y el impacto del trabajo científico. Nos permite ver el alcance, pero no quiere decir, como decíamos anteriormente, como les comentaba, que eso esté casado o unido a la calidad de la información. Entonces, por acá tenemos, por ejemplo, citas en Google Académico. Cuando nosotros buscamos en el cita, digamos dentro del buscador, la base de datos de Google Académico, ponemos una temática, nos dice está citado, cuántas veces está citado. Al dar el clic, vamos a ver dónde está citado. Vamos a ver eso, pasar un momentico a observar eso. Ah, ya lo tenemos, Google Académico. Okay. O Google Scholar en inglés. Ok, sí. Vamos a poner, por ejemplo, competencias eh, digitales y ah, desempeño docente. Ok, fíjense, y vamos a usar por acá, por ejemplo, nos dice, vamos a decir que vamos a usar un rango de 5 años. Entonces estaríamos de 2019 al 2024. Vamos haciendo unos filtros en la información y tenemos entonces aproximadamente 16.200 resultados. Pero ¿qué era lo que le quería decir? Porque esto lo vieron ya con Gabino un poco. ¿Qué le quería decir aquí? Que fíjate, tenemos esta información está citada por 39, en 39, está citado por 19, está citado por 23. Y si yo le doy acá, yo voy a poder observar quién lo ha citado. Voy a poder saber quién lo ha citado. Ve, fíjate, esto lo citaron en un estudio bibliométrico, precisamente en Scopus, sobre competencia digital y desempeño
en las instituciones educativas. Ok, veamos, buscamos uno de impacto. Ok, a ver acá. Ok, eh, ok. O sea, fíjate que hay de 74, por lo menos este tiene 324. Y acá podemos ver todas las que tiene. Entonces, es para mostrarles un poco. Okay. Tenemos que en 1955 no se me ocurrió, hablaba el mismo Garfield, que es el padre prácticamente de todo esto, lo que son las indexaciones de los índices de impacto, se me ocurrió que el impacto podría llegar a ser cuestionable, al igual que la energía nuclear. El factor de impacto es una bendición mixta. Yo esperaba que se usara en forma constructiva, pero a la vez me, me, me daba cuenta de que en manos equivocadas podría ser utilizado abusivamente. El uso del impacto de las revistas para evaluar a los individuos contiene peligros inherentes. Es decir, es lo que decía, mucha gente dice, bueno, si tiene este dato, quiere decir que es un buen investigador, pero en muchas ocasiones hay mucha gente produciendo demasiada investigación científica, pero a veces habría que ver la calidad de ella. ¿Qué son los indicadores de situación de impacto? Los indicadores o índices de impacto son indicadores bibliométricos que pretenden clasificar las revistas en función de su repercusión en la comunidad científica. Y ellos lo hacen midiendo el número de citas que reciben los artículos durante un periodo determinado de tiempo a partir de su publicación. La repercusión o visibilidad se calcula a partir del número de referencias bibliográficas citadas por otras revistas y por sí misma en los artículos que publica. El concepto de comunidad científica se circunscribe al área de conocimiento de la revista, determinada por la disciplina, especialidad, idioma y área geográfica donde se ubica. Ya le decía entonces anteriormente, por eso lo importante de todas estas relaciones es citación. Mientras más citado esté nuestro artículo, quiere decir que tiene un mayor impacto. ¿Cómo calcular esos indicadores de impacto? Hablamos que eran indicadores cuantitativos, pero también hablamos que habían indicadores de impacto. Entonces, en los indicadores de impacto, la base común de los indicadores de impacto a nivel de revistas consiste en una división sobre el número de citas, o sea, esta fórmula que está acá abajo, número de citas recibidas de un documento A entre el número de documentos en el grupo. Eso nos da el índice de impacto. O sea, quiere decir que acá abajo yo puedo haber producido 5 documentos, pero pueden estar citados N de veces. Entonces, el número de citaciones entre el número de documentos que yo o manuscritos que yo haya desarrollado va a dar el índice de impacto. Entonces, tenemos luego que el grupo de documentos se refiere por lo general a los artículos publicados por una revista durante un periodo de tiempo. Este periodo se denomina ventana de citación. O sea, esa ventana de citación es, digamos, el lapso de tiempo. Y suele tener entre 2 a 5 años. Según el indicador considerado en cada caso, las citas que se toman en cuenta son las que han recibido esos documentos durante el año para que se calcule el índice de impacto. Entonces, entre los principales índices de impacto se encuentra el City Score, que es para Scopus, que tiene una ventana de citación de 4 años y disciplina abarca todas las disciplinas. El Journal Impact Factor, el JIF, que está para la GOSAI. Y está la ventana de citación de 2 años. Fíjate, este está en 4 años, este en 2 años. Y la disciplina, algunas. No está para todas. Y Eximago Journal Rank, que está en Eximago, lo que le acabo de, que estuvimos viendo la semana pasada. Y la ventana de citación son 3 años. Y las disciplinas son todas. Fíjense que tanto el de Scopus como el de Eximago comparten que son todas las disciplinas. La diferencia es de 1 año, estos son 3 años, estos son 4, o sea que tiene mayor rango o ventana de citación, ese es Scopus, y la WordSite es el que tiene menor rango de citación, de ventana de citación, y que tiene algunas disciplinas nada más. Entonces, hablemos un poco de esos indicadores. El CITE Score
está basado en un número de citas recibidas en los últimos 4 años. Ya lo que decía anteriormente, dividido por el número de documentos, dividido por el número de documentos indexados en Scopus y publicados en ese mismo 4 años. O sea, en este caso de este índice, no solo se ve que estén citados, pero que también estén publicados. Pero obviamente, para estar citados, tienen que verse publicados. Tipo de documentos que consideran artículos de revisión, artículos de conferencia, actas de conferencia, data paper y capítulos de libros. Una cosa anterior, a lo anterior que se supone que sí, es mayor la cantidad de citas y menor el número de documentos, es decir, mientras menor sea el número de documentos y mayor la citación, el índice de impacto es mayor. O sea, quiere decir que crece proporcionalmente cuando crece el número de citas, pero decrece proporcionalmente, digamos, el número de artículos, hay un mayor impacto y por ende el índice es mayor. Entonces, tenemos el índice CSJR. Se trata de un índice ponderado porque se basa en la transferencia de prestigio de una revista a otra. Dicho prestigio transfiere a través de la referencia que la revista hace del resto de las revistas y a sí misma. El cálculo de prestigio final de una revista es un proceso iterativo, en el cual el prestigio es en el estadio de I de una revista, depende del prestigio del conjunto del estadio, o sea, I menos 1. Este índice es el que usa Iximago. ¿Se recuerdan cuando vimos en la clase pasada, cuando le presentaba el Journal Rank por revista, por países? De alguna otra manera diferencian los países que estábamos cuando veíamos el mundo anglo o americano, que de alguna manera estaban arriba, liderizando. Y el índice JIF está basado en un número de citas en los últimos 2 años, dividido en el número de documentos citables, artículos y revisiones, indexados en la GO y publicados en este mismo índice. Ok. Anteriormente podemos ver, por lo menos en ese índice CJR, lo podemos ver en esa revista, en Scopus. Podemos ver que el índice de alguna otra manera es un Q1 y que está de 8.66. Es un relativamente alto, dependiendo va a medirse dependiendo del número de citaciones y debe estar en un rango cercano de 0 a 20. El índice H. El índice H es el número aplicado a un investigador que tiene H trabajos que han sido citados al menos H veces. Por ejemplo, H5 implica que un autor tiene 5 artículos que acumulan 5 o más citas, pero no hay más de 6 que tengan 6 o más citas. Esto lo vamos a ver en este ejemplo. Por ejemplo, un autor tiene publicado 1, 2, 3, 4 y 5 artículos, 5 documentos, 5 manuscritos. Pero el número de citas, el primer artículo está citado 8 veces. El segundo artículo 7 veces. El tercer artículo 5 veces. Y el cuarto artículo 4 veces. Y el quinto artículo 3 veces. Entonces tenemos que, en este caso, el artículo que de alguna manera coincide con el número que tiene mayor citación, en este caso, es el cuarto documento, pero este documento tiene 4 citaciones. 4 o más. Cuando pasa esto, se dice que el índice H es 4, donde tenemos que, en este caso, es el índice que coincide, digamos, el número de documentos con el número de citas. En este caso que tenemos acá, tenemos que 1, 2, 3, 4 y 5. El número de citas de este documento tiene 610, el 2, 290, el 3, 2, 1 y 1. El que tiene, por ejemplo, el primer rango sí tiene 610 citaciones y el segundo tiene 290. Pero ¿qué pasa? Digamos que el segundo rango es el de 2 publicaciones, es el 2 y supera por encima de 2, porque está en 290, tiene 2, 3, 4, 5. Entonces, como ya está en el segundo rango,
de citaciones, o sea, una publicación, dos publicaciones, así va por rango, se toma el índice 2, porque el índice 3 no ha pasado a índice 3 de citar 3, 4, 5. Si tuviera aquí 3, un 3, entonces fuera índice 3. Si aquí hubiera un 4, fuera índice 4, pero aquí está un 4 y apenas está citado una sola vez, y 5 y está citado apenas una sola vez. Entonces, Márquez 2013 afirma que para ostentar un índice elevado se necesita publicar artículos que logren repercusión en la comunidad científica. Si un investigador publica asiduamente, pero es poco citado, o recibe muchas citas, pero a partir de un reducido cantidad de artículos publicados, posee un índice H bajo. Ok. Entonces, las citas no son calidad, son impacto. La calidad intrínseca de las contribuciones científicas se sustentan sobre las cualidades cognitivas y metodológicas. Estas solo pueden ser evaluadas por los propios científicos. Que aquí está dejándonos claro, es digamos, una conclusión que quiero dejarle. La calidad intrínseca de las contribuciones científicas se sustenta sobre las cualidades cognitivas y metodológicas. Y estas solas pueden ser evaluadas por los propios científicos, no por un número. Para los autores, las citas reflejan impacto e influencia y matizan que estos suelen producir cuando hay cierta calidad, acompañada de determinados factores sociales. La evaluación debe basarse en un juicio cualitativo, para el cual la revisión por pares es central, respaldada por indicadores cuantitativos utilizando responsablemente cuando corresponde. Entonces, muchas gracias. Es todo por hoy.